mucho gusto a Ricardo Smith, quien es analista político especializado en asuntos globales y energía. Muy buenas tardes, buenas noches para ti allá en Egipto. ¿Qué tal, Elena? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Para nosotros, Ricardo, ¿cómo llegó México en materia de cambio climático a esta COP27 para entender la importancia de la reunión? Bueno, llega en una situación difícil con precedentes pues complejos. Recordemos que ya en la cumbre pasada de Glasgow, pues México, como otros países, tenía que haber llegado con una contribución nacionalmente determinada, es decir, un plan nacional de reducción de emisiones más ambicioso del que tenía antes. Digamos que México presentó uno en 2015 y a partir de ahí no lo cambió. Y ese también fue el caso para la COP en Glasgow. Llegó con un compromiso que era casi igual al anterior, lo cual va en contra de lo que te permite y te dice el Acuerdo de París, que es que cada 5 años los países deben de llegar con mejores compromisos, con reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero mucho más profundas, ¿no? México no cambió este compromiso del 22% de reducción de emisiones hacia 2030. Ahora bien, pues llega a esta COP, a la COP27 en Egipto, en este 2022, pues bueno, vemos que hace un par de días se anuncia un aumento en el porcentaje de reducción de emisiones del 22 pues al 30%. Sin embargo, es un compromiso que para muchos expertos, para muchos observadores, no se sustenta en las acciones, en los planes concretos de México, primero para invertir en energías renovables, que es, digamos, uno de los primeros pilares de la transición energética, de la manera en la cual los países reducen sus emisiones contaminantes. Y por otro lado, tampoco hay presupuesto para el sector ambiental, presupuesto para el Instituto Nacional de Cambio Climático, que precisamente se dedica a elaborar estos inventarios de emisiones. Y pues bueno, tampoco vemos ninguna política nacional para impulsar la reforestación y la restauración y conservación de suelos y de áreas verdes, que también es una pilar importante de toda política climática. Y dado ya el estado de emergencia climática, ¿cuáles son los principales temas que se han puesto sobre la mesa en esta cumbre? Digo estado ya de emergencia climática porque quizá hasta el año pasado se hablaba todavía de cambio climático o crisis, pero hoy sabemos que se trata de una emergencia climática. Así es, creo que ya se reconoce a nivel global que el cambio climático no es algo que van a ver nuestros hijos, no es algo que van a ver nuestros nietos, es algo que estamos experimentando ya hoy en día, nosotros, nuestros papás, todos los que vivimos en este planeta. Creo que 2022 fue prueba fehaciente de que las consecuencias del cambio climático son catastróficas. Bueno, México, América del Norte, vivimos sequías en el norte del país, sequías también en el sur de Estados Unidos, que las imágenes hablaban por sí mismas, ¿no? Niveles mínimos de presas en el norte de México, ondas de calor extremo en Estados Unidos que cubrieron a millones de personas, las inundaciones gravísimas en Pakistán que dejaron un tercio del país bajo el agua. Y pues bueno, este reconocimiento se está traduciendo ya en las discusiones que hay en la COP27, sobre todo uno de los temas que más ha dominado las discusiones, pues ha sido el de daños y compensaciones. Y es que hay un reconocimiento de que para lograr lo que se llama justicia climática, los países desarrollados deben direccionar financiamiento a los países en vías de desarrollo, específicamente aquellos que son más vulnerables, como los que están países costeros, los países isleños, que frente al aumento del nivel del mar se ven más expuestos sus poblaciones, su infraestructura y su economía. Ahora bien, también hay un reconocimiento de que esta se trata de una COP de adaptación y de implementación. ¿Por qué implementación? Porque en la COP 26 de Glasgow, digamos, si recordamos, hubo varios acuerdos paralelos a la cumbre, a los acuerdos diplomáticos, sobre todo en términos de detener la deforestación, acuerdos sobre reducir las emisiones de gas metano, que es el segundo gas de efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono y que además pues resulta sobre todo de las actividades de extracción de petróleo y de gas. Y pues en esta COP deben llegar los países ya con compromisos fijos, con políticas públicas que puedan trasladar estas metas y estas aspiraciones a una realidad. Por eso se llama la COP de la implementación, porque pues bueno, para muchos países
como ya sabemos también desde la perspectiva mexicana, es muy fácil prometer, pero es difícil llevar a cabo estas promesas con políticas públicas y sobre todo con financiamiento, con inversión, que venga no solamente del Estado, que el Estado juega un papel importantísimo en detonar las inversiones, sino también trabajar en conjunto y atraer la inversión del sector privado es fundamental. Creo que esto también me gustaría hacer hincapié en este punto. Sí. Ningún gobierno por sí solo, con los fondos públicos, puede hacer frente a la magnitud de la emergencia climática que tenemos. Creo que ya en la COP27 y en todas las COPs es un reconocimiento de que necesitamos ir de la mano con el sector privado. Dices bien ir de la mano con el sector privado, pero además también convertir estos deseos o urgencias en políticas públicas. Ahora, China, Rusia e India, que junto con Estados Unidos son los países que contaminan más, brillan en esta COP27 por su ausencia. ¿En qué radica la importancia de que aquellos países asuman compromisos reales contra la emergencia climática? O, por decirlo de otra manera, ¿cómo impacta el que no estén haciendo ni siquiera o tal vez lo mínimo para luchar contra la destrucción de nuestro planeta, Ricardo? Bueno, sí hay que decirlo, digamos, hay acciones que van en el sentido correcto, pero no son suficientes, ¿no? Porque a veces creo que caemos en una narrativa de catastrofismo puro, en la cual de repente puede servir algunas voces incluidas en México para decir, bueno, México no va a hacer nada porque tampoco lo están haciendo ni China ni India en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que sí hay que matizarlo por aquí. China, por ejemplo, ya adoptó un compromiso para poder llegar a emisiones netas cero en 2060, es decir, que todas las emisiones que tenga se van a poder compensar con sumideros de carbono, por ejemplo, y que además va a reducir sus emisiones dramáticamente. Recordemos además que China es uno de los líderes globales en manufactura de tecnologías limpias, desde paneles solares y sus componentes, hasta también pues baterías para vehículos eléctricos. Entonces, digamos, también hay avance por ahí. India tiene ambiciosos planes para desarrollar varios gigawatts de energía solar, lo cual también le ayudará a reducir emisiones. Además de que también hay una apuesta por la electromovilidad en vista de que la calidad del aire de muchas ciudades de India es malísima, pero sin duda, como bien lo mencionas, no es suficiente, ¿no? No es suficiente de cara a la escala del reto global. Y hay que recordar también uno de los temas que se está discutiendo mucho aquí es la falta de un compromiso entre China y Estados Unidos para poder impulsar el cambio climático. Recordemos que al menos en temas de política global climática, siempre necesitamos que los dos grandes emisores, que son China y Estados Unidos, quienes normalmente representan tanto al mundo en desarrollo como al mundo desarrollado, los países industrializados, pues ese consenso, ese acuerdo político siempre ayuda a que las cumbres climáticas sean más exitosas. En este caso no lo tenemos porque recordemos que la relación entre China y Estados Unidos está en un momento de tensión bastante fuerte, en particular debido a los enfrentamientos de cara a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán hace un par de meses. Y bueno, sin duda la ausencia de China es uno de los grandes temas a discutir. Joe Biden, por parte de Estados Unidos, espera que llegue a Egipto en el viernes, ¿no? Este viernes 11 de noviembre se espera que Joe Biden esté por aquí y pues uno de los temas que van a estar reclamándole es precisamente el tema del financiamiento porque los países desarrollados desde hace varios años se comprometieron a que anualmente deben de estar contribuyendo al mundo en desarrollo en una aportación de 100,000 millones de dólares de justicia climática. Y finalmente, Ricardo, ¿cuál es el papel del ser humano, de los ciudadanos en la destrucción de los ecosistemas y también la biodiversidad? Porque hablamos de lo que deben de hacer los gobiernos, pero ¿qué hay de nosotros, los ciudadanos, en nuestro día a día? Bueno, creo que sin duda debemos comenzar a hacer esta conciencia de cambio de hábitos que se ha discutido desde hace años, ¿no? Para lograr una vida más sustentable, para cuidar el planeta, pero también creo que como ciudadanos y como consumidores tenemos una gran capacidad de organizarnos y de presionar a quienes son las y los grandes emisores, ¿no? Sin duda, uno de los grandes reconocimientos que nos ha dado el concepto de la justicia climática es que sí hay que ser muy realistas y reconocer que, pues, digamos, el cambio por una persona no es suficiente y que sí debemos hacer presión para que esos grandes emisores, que son compañías, que son gobiernos, se pongan las pilas, tomen acciones concretas.
y lo podemos hacer primero como ciudadanos, ejerciendo nuestro voto por aquellas opciones de política que sean más sustentables, que apuesten por las energías verdes, por los sistemas de reciclaje y por la economía circular. Mientras tanto, también pues ejercer nuestro poder como consumidores y también invitar a que aquellas empresas a las que les compramos productos y servicios también sean líderes y adopten todas estas recomendaciones que ya hay allá afuera. Digamos, si uno tiene acceso a las conversaciones que están sucediendo en la COP, creo que ya hay muchos lineamientos, hay muchos objetivos basados en la ciencia para que las empresas empiecen a medir cuál es su huella en el cambio climático y también para que tomen todas las medidas posibles para poder atenderla. Creo que la evidencia está ahí, los estudios están ahí, es cuestión de apostar por ello. Pues agradezco mucho a Ricardo Esmida, analista político especializado en asuntos globales y de energía. Como bien dices, hay que hacer un llamado a que se creen políticas públicas, también a que se adopten recomendaciones y todo por hacer una justicia climática. Vemos, Ricardo, que te tuviste que cambiar de lugar. Allá sabemos que es de noche en Egipto y terminaron finalmente las actividades de este día en la COP27. Gracias nuevamente por la comunicación. Gracias por la invitación. Cuando quieran, aquí estamos. Un saludo.